La Tierra Muerta es un proyecto que llevaba madurando mucho tiempo, una idea que empecé a escribir, lo iba dejando y de pronto como que vi la opción de poder ser realizado y me lancé. Empecé con toda la campaña de promoción para intentar conseguir financiación y al final pues aquí está el resultado, hemos acabado convirtiéndolo en una realidad. Yo tengo una muy buena relación con Sergio Duce y ya me habló de este proyecto antes de cuando estaba un poco pergeñándolo, cuando estaba escribiéndolo, pero no aún en preproducción, sino aún en la cabeza. Y me parece un proyecto muy atractivo y además siendo un proyecto que navega un poco más por el drama, pues más atractivo aún porque yo estoy más acostumbrada a comedia, entonces siempre te apetece probar también lo que no sueles trabajar, ¿no? La historia de la Tierra Muerta es una historia de un pueblo hermético, oscuro, de una España negra, un reflejo de una conducta social que viene desde la existencia del hombre y que por mucho que madure la civilización o por mucho que evolucione, lo seguimos teniendo, ese telón de fondo va a seguir estando presente. Mira, ¿dónde van? Yo interpreto a Millana, que es una mujer madre de un hijo. Ella habla en aragonés, yo he tenido que enfrentarme a ese reto que no me había tocado nunca a nivel interpretativo hacerlo, total, o sea que también eso era un plus para mí. Y es un personaje muy metida en las tradiciones y las costumbres de su pueblo, muy a favor en principio de su pueblo, pero cuando la cosa te toca más de cerca en una decisión a lo mejor muy dura y un poco oscura, a lo mejor ya no estás tan de acuerdo con tu pueblo y lo sufres. ¡Los estoy tornando locos! Es cierto que el corto te limita mucho el tiempo y que no te deja esas pausas para meditar. El corto es una montaña rusa de emociones, empieza ya muy fuerte y cuando te quieres dar cuenta estás en los créditos, pero normalmente todo el mundo pasa mucho más rápido de lo que realmente es y la sensación que produce es que todo el mundo quiere saber más de ese pueblo, de esa historia, de esos personajes y se queda con ganas de más. ¿Me he vuelto loco?